Le agradezco mucho al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, que nos acompaña hoy en Mega Noticias. Bienvenido, José, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. No, hombre, qué bueno que nos acompañe para platicar acerca de este tema fundamental. Comentábamos con la audiencia hace unos momentos que la población de adultos mayores en México cada vez está creciendo más. ¿Cómo se fue incrementando desde el año 2000, cuando representaba alrededor del 7.1%, y la perspectiva es que para el 2030 pues ya se proyecta el 22.1% de la población en esta condición, en adultos mayores, que se conviertan en adultos mayores? Y la pregunta es, ¿en qué punto nos encontramos actualmente y cuál es la situación en la que están viviendo nuestros adultos mayores en México? Claro que sí, Mada. Sí, efectivamente, es ya una realidad la transición demográfica que como país comenzamos prácticamente hacia la mitad de la década de los 90. Ya progresivamente nuestra población ha crecido en términos de edad. Y bueno, de acuerdo a las cifras que generamos desde Coneval, recordar que Coneval es la institución del Estado mexicano que genera las cifras de pobreza con un enfoque multidimensional. Entonces, a partir de esta metodología podemos obtener los porcentajes de población en situación de pobreza para diferentes grupos poblacionales. El último dato es el correspondiente a 2020 y tenemos que en ese momento la población de 65 años y más que estaba en situación de pobreza era el 37.9% de la población y en pobreza extrema el 6.7%. Prácticamente, y de 2018 a 2020, el único grupo poblacional que sí reportó una reducción en términos porcentuales de la pobreza fue el grupo de adultos mayores, ya que en 2018 ese porcentaje se ubicó en 43.2% de la población adulta mayor en situación de pobreza, para reducirse a ese 37.9% que te comentaba. Para hacer un comparativo, en el contexto nacional de toda la población, la cifra que reportamos en cuanto a personas en situación de pobreza era del 43.9% para toda la población, insisto, en 2020. Para adultos mayores fue de 37.9% de la población. 37.9% en condición de pobreza. Dígame una cosa, doctor, en este sentido. Hemos visto que una de las banderas que tiene el gobierno federal pues es, por supuesto, el programa social de la pensión para adultos mayores, que si bien es cierto, no es un programa que haya surgido ahora. Es un programa que lo rebautizaron, es un programa que también pues ha tenido una serie de cambios importantes. ¿Está funcionando este programa y qué otros programas existen entonces para poder brindar atención a los adultos mayores? Como te comentaba, dado que es el único grupo poblacional que sí tuvo una reducción entre 2018 y 2020, al interior de Coneval revisamos las cifras, revisamos cuál ha sido el comportamiento de acuerdo a las estimaciones que nosotros realizamos, y sí detectamos de entrada una reducción en cuanto a la carencia por acceso a la seguridad social. Mientras que en 2018 47.4% de la población adulto mayor reportaba esta carencia, para 2020 fue de solamente el 28.8%. Y al interior de esa carencia, indudablemente, el programa de pensión de adulto mayor sí fue un elemento que redujo el número de personas que reportaba esta carencia. ¿Por qué razón? Porque uno de los parámetros que tomamos en consideración es que las personas adulto mayor que referenciaban tener en el momento de la encuesta una pensión por algún programa social de alguno de los tres niveles de gobierno, pues estuviera por arriba del valor monetario de la canasta alimentaria. Esa condición se cumplió para, en específico, el programa efectivamente del gobierno federal de la pensión de adulto mayor, y eso ayudó en primera instancia a reducir esta carencia de seguridad social y consecuentemente también apoyó en reducir los niveles de pobreza de este grupo poblacional. Sin embargo, ahora, debo comentarte que entre las 6 carencias que tomamos en consideración a Coneval, sigue siendo rezago educativo la que reportan el mayor número de adultos mayores, con un 49.1%. Entonces, si bien se ha avanzado en términos de apoyar su ingreso mensual con este programa, todavía hay déficit en cuanto a la certificación de estudios de primaria
para los adultos mayores, ya que reitero, tiene prácticamente la mitad de estos todavía la carencia de rezago educativo. Ahora, ustedes en Coneval también estudian pues parte de la eficiencia de estos programas sociales. ¿Son suficientemente transparentes los programas que hay actualmente? Y bueno, vamos centrándonos en este caso, el de los adultos mayores. ¿Tiene reglas claras de operación? ¿Les están llegando o se tiene forma de saber que realmente estén recibiendo estos recursos? ¿O solamente por este dato que nos estás proporcionando? En partes está este dato, pero a partir de otra de las áreas de Coneval, que es el área de evaluación, mantenemos un diálogo constante con los responsables de los programas prioritarios. En ese sentido, debo comentarte, hacia 2019-2020, Coneval realizó 17 evaluaciones de diseño con trabajo de campo de 17 programas prioritarios del gobierno federal, varios de los de mayor renombre, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro. También lo hemos analizado puntualmente, y parte de nuestras recomendaciones que cada año se generan en fichas de evaluación se las otorgamos a los programas, y sí ha habido una mejora en cuanto a los lineamientos y reglas de operación a partir de las recomendaciones del Consejo, de algunos otros programas prioritarios del gobierno federal y de este incluido. ¿Cuál es la manera de poder verificar este tipo de cobertura en específico de este programa? Pues recordar que hay una plataforma del propio Estado mexicano, del gobierno federal, donde se publican los padrones de beneficiarios. Estos se actualizan con regularidad, ahí se puede consultar, y también hay de alguna manera un incremento en la cobertura de este programa. Comenzamos 2020 con alrededor de un poco más de 8 millones de beneficiarios, y ya para este enero de 2022 la propia Secretaría de Bienestar nos reportó un incremento un poco a casi 11 millones de beneficiarios de esta pensión de adulto mayor. Entonces, esos son los mecanismos desde Coneval en los cuales mantenemos una evaluación constante de estos programas, generamos recomendaciones y se las hacemos llegar, en este caso, a la propia Secretaría de Bienestar. José menciona una serie de recomendaciones que les han hecho. ¿Qué podemos decir de estas recomendaciones? ¿Cuáles han sido las más importantes? En específico a este tipo de programas, mejorar la eficiencia en cuanto a la publicación de los calendarios de pagos en las zonas rurales del país, ya que evidentemente eso puede mejorar el uso de los recursos de los beneficiarios. Recordar que todavía tenemos una gama de alrededor del 20-25% de beneficiarios de adultos mayores que viven en zonas rurales del país donde no hay una institución financiera que les permita el uso de tarjeta de débito para acceder a este recurso, a este programa social. Entonces se puede tener una calendarización durante los 6 bimestres de pago en específico de este programa, que le permita sobre todo a aquellos habitantes de rancherías o de localidades muy pequeñas. Tenemos municipios en zonas serranas del país en los cuales sus localidades están a 4, 5, 6 horas de distancia de la cabecera municipal, que es donde usualmente llega las autoridades estatales, federales, para la entrega en efectivo de estos recursos. Entonces, un calendario público que se pueda comunicar a los beneficiarios indudablemente es una de las recomendaciones que desde el inicio planteamos. También evidentemente ir avanzando en la cobertura de inclusión financiera en donde fuera posible en algunas de las cabeceras municipales de las zonas rurales del país, para instalar ya sea bancos del bienestar o alguna otra institución financiera que pudiera permitir el acceso más oportuno de los beneficiarios. Y también evidentemente mejoras en cuanto a las coberturas de saneamiento de los padrones de beneficiarios. Y a estados y municipios les hemos recomendado que, si bien ya el gobierno federal tiene este programa, pues que ellos planteen otro tipo de intervenciones en específico a adultos mayores que complementen esta intervención. Esto, por un lado, evitará duplicar el esfuerzo en cuanto a un programa social que ya lo tiene el gobierno federal, sino que también se busquen otras alternativas para tener una menor problemática en cuanto a carencia alimentaria, salud o educativa, que son otras de las modalidades que investigamos desde Coneval, en específico para adultos mayores. Aclárame una cosa ya para que podamos concluir, doctor. ¿A qué te refieres concretamente mejoras en cuanto a la cobertura y saneamiento de los padrones de beneficiarios?
Esto es porque justamente como lo mencionabas hace unos minutos, este programa antes de esta administración, pues había diferentes modalidades, cada estado tenía su propia modalidad de este programa con diferentes temporalidades, entonces sí detectamos que al inicio, al concentrarlo en un solo padrón nacional, pues corría el riesgo de, al no verificarse la información de los beneficiarios, pues que hubiera duplicidad en los mismos, ya que inclusive recordemos que aquí en la propia Ciudad de México había una modalidad de un programa en específico del gobierno federal y también algunas alcaldías tenían un programa de apoyo económico a adultos mayores. Entonces, en esa integración que hubo al inicio, pues sí recomendamos esa verificación y saneamiento para que al haber un único programa a nivel nacional hubiera también esa depuración y evitar duplicidad en cuanto a beneficiarios en específico de este programa. ¿Y si se revisó? Sí. Sí hubo una revisión y como te comentaba, pues eso también ha permitido, de acuerdo a la información que hemos revisado, este incremento de apoyo de número de beneficiarios. Es interesante escuchar esto, ¿no? Porque por una parte puede ser justamente por la implementación del programa en sí mismo, o lo que nos comentas, que verdaderamente se pudiera haber generado erróneamente esta duplicidad, o bueno, porque pudiera haber también algunos otros intereses de carácter político. Muchísimas gracias, José, por estos minutos con Mega Noticias. Al contrario, un gusto, buena tarde. Que tenga una excelente tarde el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Nosotros